El tema que vamos a ver hoy se llama sólidos. Entonces, vamos a comenzar. En este primer ejercicio, nos presentaban la siguiente proposición. Dice, el área basal de una pirámide recta de base cuadrada es de 32 centímetros cuadrados. Si cada una de las caras de la pirámide es un triángulo equilátero, entonces el área lateral de dicha pirámide es... Entonces, por referencia, voy a ponerles esta imagen acá. Un consejo que les voy a dar en este tipo de ejercicios es siempre intentar ver las palabras claves que nos dan. En este caso nos dicen que la base es cuadrada y que cada una de las caras de la pirámide es un triángulo equilátero. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, básicamente que cada uno de los lados de la base va a medir lo mismo, ¿verdad? Porque es un cuadrado. Y que cada uno de los lados de las caras van a medir lo mismo también, porque son triángulos equiláteros. Entonces, basándonos en esta premisa, ¿qué datos nos están dando? De momento solo el área basal, ¿verdad? Que es lo que dice aquí, que es de 32 centímetros cuadrados. Y nos están preguntando por el área lateral. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es saber desde dónde viene el área basal. Como nos están diciendo que la base es un cuadrado, entonces el área basal va a ser lado al cuadrado, que es la misma fórmula para sacar el área de un cuadrado. Y para sacar el área lateral va a ser la multiplicación de 4 por cada una de las caras. Como tenemos 4 caras acá, entonces vamos a multiplicar 4 por el área de cada una de estas caras. Y como cada una de las caras, como nos dijeron aquí, son triángulos equiláteros, entonces la fórmula para averiguar cada una de las áreas de las caras sería esta de acá. Lado a la 2 por raíz de 3 sobre 4. Entonces, con estas tres fórmulas van a ser con las que vamos a trabajar ahorita en este ejercicio. Primero lo primero, vamos a averiguar cuánto mide cada lado. Esto es primordial, porque es el único dato que tenemos, que es área basal. Sabemos que el área basal es 32, que eso es igual al lado al cuadrado. Pasamos este exponente como raíz al otro lado del igual, y nos da como resultado que el lado es igual a 4 raíz de 2. Que ahora que tenemos cuánto mide el lado, podemos averiguar cuánto mide el área de una de las caras con esta fórmula de acá. Entonces tenemos que el área de una cara va a ser igual a 4 raíz de 2, que es este L, ¿verdad? Que es este mismo lado, elevado al cuadrado, por raíz de 3 elevado a la 4. Si metemos esto a la calculadora así como está, nos da que el área de esta cara es igual a 8 raíz de 3. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque este es el área de una sola cara. Y cuando ustedes estén resolviendo, uno por lo general resuelve algo y ve los resultados. Uno dice, ah, este está aquí. Pero hay que tener mucho cuidado porque este de aquí no es la respuesta. Este es el área de una sola cara. Para sacar el área lateral, ocupamos multiplicar esta área de aquí por 4, que serían todas las 4 caras. Y esto nos da como resultado que el área lateral es 32 raíz de 3. En este caso sería la opción D en este ejercicio. Para este nos dice, si el volumen de un cono es 196 pi centímetros cúbicos y su altura es 12 centímetros, entonces el radio de la base mide y nos dan 4 opciones. Igual, como siempre, para tener una referencia, vamos a ver cuál es la figura que nos están dando, ¿verdad? En este caso es un cono. ¿Y qué datos nos están dando? El volumen, que es 196 pi, y la altura, que es 12. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? El radio, ¿verdad? No hay una fórmula como tal para averiguar el radio de un cono. Entonces, tenemos que valernos con los datos que nos están dando. Tenemos el volumen, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar, disculpen, la fórmula del volumen, que sería pi por r a la 2 por h sobre 3. En este caso, esta fórmula tiene dos variables, que es la altura y el radio. Pero nosotros tenemos la altura. Entonces podemos despejar lo que vale el radio. Sustituimos los valores que conocemos, que en este caso es
el volumen, que es 196 pi, y la altura, que es 12. Lo primero que vamos a hacer para despejar es pasar este 3 que está dividiendo a multiplicar. Esto nos da como resultado 588 pi. Ahora podemos pasar este 12 que está multiplicando a dividir. Nos queda 49 pi. Y ahora por último, este pi que está aquí lo podemos pasar igual a dividir. Y ahora sí nos queda que 49 es igual a r al cuadrado. Ahora, para despejar completamente la r, podemos pasar este exponente a raíz, al otro lado del igual, y nos queda que el radio es igual a 7 centímetros. Entonces, la respuesta correcta sería la opción A. Entonces, aquí nos dice, la altura de un prisma rectangular es 12 centímetros. El área de la base es 18 centímetros cuadrados y el área de una de las caras laterales sobre el ancho de la base es 36 centímetros cuadrados. Lo que nos están pidiendo es que se modifique este prisma de manera que el volumen sea el mismo, pero la altura sea la mitad de la anterior, es decir, 6. Si se mantiene el largo de la base, entonces la medida del ancho en centímetros debe ser, nos dan 4 opciones. Ok, aquí nos tienen muchos datos de repente, que tal vez sea difícil de procesar. Entonces, lo primero, un prisma rectangular. ¿Qué podemos sacar de acá? Rectangular se refiere a la base. La base nos están diciendo que es un rectángulo. Entonces, de acá podemos sacar varios datos. Que lo primero que nos dan es la altura. Dice que es 12. El área de la base dice que es 18 centímetros cuadrados. Y el área de una de las caras laterales sobre el ancho de la base es 36. Esos son los datos que tenemos. Ok, primero lo primero. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Obtener la medida del ancho, pero manteniendo el volumen y manteniendo también el largo, dividiendo entre 2 a la altura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cuánto es el volumen con los datos que nos están dando. La fórmula del volumen para un prisma es altura por el área de la base. En este caso tenemos ambos datos. Sustituimos y nos da que el volumen es 216. Entonces, este volumen es el que vamos a tener que mantener, que es lo que nos piden aquí. Modificar la altura, pero mantener el volumen. Entonces, el volumen va a tener que ser 216. Ahora, lo que les decía hace un rato sobre que este prisma es rectangular, nos va a funcionar para esto. Sabemos que el área de la base es un rectángulo, ¿verdad? La base es un rectángulo. Y para sacar el área de un rectángulo, siempre hacemos largo por ancho. Entonces, a eso es el largo y el ancho que se refieren acá. Que se mantenga largo, entonces ocupamos averiguar la medida del ancho. ¿Cómo podemos averiguar nosotros cuánto vale este largo y este ancho? Bueno, ya casi vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es definir cuál es la fórmula que vamos a utilizar para resolver esta modificación que nos están pidiendo. Dice que va a ser 216, que es el volumen que tenemos que mantener, que va a ser igual a la altura dividida entre 2, que la altura es 12, ¿verdad? Nos están pidiendo que sea la mitad, por el ancho y por el largo. ¿Por qué aquí no puse área basal? Bueno, porque aquí nos están pidiendo utilizar el largo y el ancho, que es al final es lo mismo. No hay problema si utilizamos por ancho o por largo, que si utilizamos el área de la base, es lo mismo. Entonces, al final, como sí sabemos que es h, sustituimos la h por un 12, lo vemos entre 2 y nos queda 6. Entonces, esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar al final para averiguar cuánto mide el ancho. Primero, ¿cómo vamos a averiguar cuánto vale el ancho y cuánto vale el largo? Como les mencioné hace un rato, el área basal que nos dieron aquí es 18 centímetros. Y tenemos que el área basal la podemos representar por largo y por ancho. Entonces, largo por ancho nos tiene que dar 18. Ya acá, cuando obtengamos alguno de estos dos valores, ya sea el largo o el ancho, podríamos despejar el otro para saber cuánto vale. Pero aquí, en este momento no podemos porque los dos son variables, ¿verdad? No sabemos cuánto vale ninguno. Entonces, ¿qué podemos hacer para averiguar alguno de los valores? Este punto que nos dan aquí, que de repente puede sonar un poco enredado, que decía
el área de una de las caras laterales sobre el ancho de la base es 33 centímetros cuadrados. ¿Qué nos quieren decir con esto? El área de una de las caras laterales, es decir, esta cara de al frente o esta cara de al lado, cualquiera de estas, sobre el ancho de la base. Entonces, si ya sabemos que un lado va a ser el largo y otro va a ser el ancho, entonces esta área de aquí va a ser a la que se refieren, a la del lado del ancho. Pero para sacar esta área, necesitamos saber cuánto mide esta línea de aquí, ¿verdad? Para hacer largo por ancho y averiguar esta área. Bueno, resulta que a nosotros nos dieron la altura, que la altura medía 12. Y da la casualidad que esta línea de aquí es la altura. Para un prisma, siempre las aristas, es decir, los lados o los bordes del prisma, van a ser la altura. Entonces, básicamente lo que nos quería decir esta línea de acá es que la altura por el ancho va a ser igual a 36. Como la altura sí la tenemos, entonces podemos pasar a despejar. Ancho va a ser igual a 33 sobre 12, es decir, que ancho es igual a 3. Que ya tenemos lo que vale ancho. Y ahora sí podemos proceder a despejar a largo con esta otra de aquí. Largo por 3 va a ser igual a 18. Simplemente sustituimos ancho por 3. Largo va a ser igual a 18 sobre 3, que es lo mismo que decir que largo es igual a 6. Ahora sí, ya tenemos los 3 datos que necesitamos para averiguar cuál es la media del ancho para que el volumen siga siendo 216, pero la altura sea 6. Entonces, ¿qué nos estaban pidiendo? Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Altura por ancho por largo. Sabemos que el volumen tiene que ser 216. La altura es la mitad que la altura anterior, es decir, 12 entre 2, que nos da como resultado 6, que es este de aquí. Nos pedían que el largo se mantuviera, que el largo fuera igual, es decir, 6, que es este de aquí. Y ocupamos averiguar cuánto vale ancho entonces, para que esta transformación se cumpla. Simplemente hay que despejar. 6 por 6 nos va a dar como resultado 36. Este 36 los podemos pasar a dividir. 216 sobre 36 nos da 6. Entonces, al final, toda esta premisa de acá, lo que nos pide es la medida en centímetros del ancho. En este caso nos dio el resultado 6, que sería la opción A. Que en este ejercicio nos hablan sobre una esfera. Dice, si el volumen de una esfera es 288 pi centímetros cúbicos, entonces el área de superficie de dicha esfera es, nos dan estas opciones. Los datos que nos están dando, solamente el volumen, que es 288 pi. Como es el único dato que tenemos, entonces sí o sí vamos a tener que utilizar la fórmula del volumen de la esfera. ¿Y qué otra cosa nos están preguntando? Por el área de superficie, ¿verdad? Entonces, la fórmula para el área de superficie es 4pi por r a la 2. En este caso, ambas fórmulas, la única variable que poseen es el radio. Entonces, esa es la variable que vamos a necesitar despejar. Como el único valor que conocemos es el volumen, entonces vamos a despejar en la fórmula del volumen. 288 pi es igual a 4 tercios de pi por r al cubo. Este 4 tercios de pi aquí que está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir y nos queda 288 pi sobre 4 tercios pi. Estos pi los podemos cancelar, nos queda 288 sobre 4 sobre 3. Y aquí podemos utilizar la propiedad de las fracciones, que es extremos por extremos y centros por centros. Esto nos quedaría 288 por 3 sobre 4. Y si lo metemos en la cálculo nos da 216. Ahora, para terminar de despejar, pasamos este exponente a raíz al otro lado. Entonces, raíz cúbica de 216 es igual a r, que es lo mismo que decir 6. Entonces ya tenemos que el radio mide 6. Y una vez que tenemos el radio, ya no necesitamos nada más para sacar el área. Entonces procedemos a hacer esto. 4pi por r a la 2, es decir, 4pi por 6 a la 2, que es lo mismo que decir 144pi. Y este sería el área de superficie para esta esfera, es decir, la opción B.
En este nos dicen, considere un prisma de base cuadrada con volumen igual a 112 centímetros cúbicos, altura 7 centímetros y las siguientes proposiciones. Que lo primero es un prisma, ¿verdad? De base cuadrada. Entonces las proposiciones dicen, si el área de la base es 16 centímetros cuadrados, entonces el área total es de 44 centímetros cuadrados. Y la siguiente es que si el lado de las bases mide 4 centímetros, entonces su área lateral es de 112 centímetros cuadrados. Ok, ¿qué datos nos están dando ahorita aquí? El volumen, que es 112, y la altura, que es 7. Y nos están preguntando por área total y área lateral. Entonces, lo primero que vamos a ocupar es la fórmula del volumen para averiguar cuánto es el área de la base, ya que tenemos el volumen y la altura. Tenemos dos variables de las tres que hay acá, entonces podemos despejar una. La siguiente fórmula que vamos a utilizar es la del área de la base para averiguar cuánto miden los lados. ¿Cómo sé yo que esta es la fórmula que hay que utilizar? Porque acá nos decían que el prisma es de base cuadrada, es decir, que esta base es un cuadrado. Entonces, para averiguar el área de un cuadrado, se hace lado al cuadrado. La siguiente fórmula que nos piden es la del área lateral. Para averiguar el área lateral es el perímetro de la base por la altura. Y para averiguar el perímetro de la base, simplemente hay que multiplicar 4 por el lado. ¿Por qué 4? Porque como es un cuadrado, simplemente es o sumar todos los lados o multiplicar 4 por lo que vale un lado. Por último, lo otro que nos están pidiendo es el área total. Y el área total es simplemente sumar el área lateral más 2 veces el área de la base. Entonces, primero comencemos. Para averiguar si esto es cierto, primero necesitamos saber el área total con los datos que nos dieron. Y para saber cuál es el área lateral, igual, primero ocupamos averiguar el área lateral con los datos que nos dieron. Entonces, vamos a resolver el ejercicio con estos dos valores. Primero, despejemos el área de la base. Sabemos que el volumen es 112 y que la altura es 7. Si despejamos el área de la base, esto nos da que es 16. Y como sabemos que el lado es igual, el lado a lado es igual al área de la base, podemos también despejarlo y nos da como resultado que el lado es igual a 4. Y ya tenemos cuánto mide el lado. Una vez que tenemos cuánto mide el lado, podemos también averiguar cuánto mide el área lateral para averiguar este de aquí. Si ustedes se fijan, aquí nos dice que si el lado de la base mide 4 centímetros, entonces el área lateral va a medir 112. En este caso, el lado nos dio 4. Entonces vamos a ver si este resultado nos da 112 o no, para saber si esto es verdadera o no. Dice que el área lateral es el perímetro por el h y el perímetro es 4 por el lado. Entonces va a ser 4 por el lado, que es 4 también, por la altura, que en este caso es un 7, nos da que el área lateral es igual a 112. Y ahora que tenemos el área lateral, el área de la base, podemos sacar el área total. Pero primero vamos a ver qué pasó con esta segunda proposición. Nos decían que si el lado de la base medía 4 centímetros, entonces su área lateral sería de 112. En este caso, esto sí se cumple. Tenemos que el lado mide 4 y a la hora de que sacamos el área lateral nos dio 112. Por lo tanto, la segunda proposición es correcta. La primera proposición nos preguntaba sobre el área total cuando la base mide 16 centímetros. En este caso, nuestra área de la base sí mide 16. Entonces vamos a ver si el área total nos da 44. Para sacar el área total, era sumar el área lateral, que en este caso es 112, más 2 veces el área de la base, es decir, 2 por 16. Esto nos da como resultado 144. Es decir, la primera proposición es incorrecta. Por lo tanto, la opción correcta en este ejercicio sería la opción B. Solo la segunda proposición es verdadera. Vamos a verlo. Nos dicen, en una pirámide de base cuadrada, si la apotema de una cara de la pirámide mide 5 centímetros y la altura 4 centímetros, entonces el volumen en centímetros cúbicos de la pirámide es, como siempre, lo primero que vamos a ver es la forma, una pirámide de base cuadrada. Lo que nos quieren decir con base cuadrada
es que todos estos lados van a medir lo mismo. Entonces, nos están diciendo que el apotema mide 5 centímetros. ¿Qué es el apotema? Una línea que va desde el vértice, es decir, la punta de la pirámide, hasta la mitad de una de los lados de la base, es decir, hasta acá. Este sería el apotema. Nos están diciendo que mide 5 centímetros. Y la altura mide 4, que sería esta otra línea de acá, que igual va desde el vértice hasta la mitad de la base, hasta el puro centro de la base, es decir, aquí. Y nos están preguntando por el volumen en centímetros cúbicos de la pirámide. La fórmula para el volumen es el área de la base por la altura sobre 3. En este caso, la altura la tenemos, el área de la base no la sabemos y tampoco sabemos el volumen. Entonces, no podemos despejar. ¿Qué podemos hacer en un caso como este? Bueno, si ustedes se fijan, estos dos datos que nos dieron acá, se puede formar un triángulo rectángulo, que es este de aquí, con el apotema de la base. El apotema de la base, ¿qué es? Es una línea que va desde el centro de la base hasta la mitad de uno de los lados de la base también. Entonces, ¿de qué nos sirve sacar el apotema? ¿Por qué me interesaría sacar ese apotema? Bueno, básicamente porque el apotema de la base, cuando es base cuadrada, es igual a la mitad de uno de sus lados. Es decir, que si esto me da aquí, por ejemplo, 5, el apotema de la base 5, entonces el lado completo sería 10. Entonces, utilizando esto de acá, vamos a averiguar cuánto mide ese apotema. Sabemos que la hipotenusa de este triángulo rectángulo es el apotema, que es 5. Sabemos que uno de los catetos es la altura, que es 4, y ocupamos averiguar el otro cateto. Entonces vamos a hacer uso de Pitágoras, que para averiguar un cateto se hace raíz de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. En este caso sería raíz de 5 a la 2 menos 4 a la 2, donde 5 es la hipotenusa, que vendría siendo el apotema de la pirámide, y 4 vendría siendo la altura de la pirámide. Si metemos esto en la calculadora, nos da que el cateto es igual a 3, es decir, que el apotema de la base es igual a 3, por lo tanto, el lado de la base va a ser igual a 6. Y ahora que tenemos esto, podemos sacar cuánto mide el área de la base. El área de la base, como es un cuadrado, simplemente es hacer lado al cubo, al cubo al cuadrado, disculpen. Entonces hacemos 6 elevado a la 2 es igual a 36. Y una vez que tengamos el área de la base, ya ahora sí podemos sacar el volumen. Dice que el volumen es el área de la base por la altura dividido entre 3. En este caso es 36 por 4 dividido entre 3. Y esto nos da como resultado 48. Es decir, la opción B en este ejercicio de examen. Este nos dice, si el área de un cilindro es 192 pi centímetros cuadrados y su altura es 10 centímetros, entonces el radio de la base mide y nos dan 4 opciones. De nuevo, solo por referencia, vamos a poner acá el cilindro. ¿Qué datos nos están dando en este caso? El área total, que es 192 pi, y la altura, que es 10. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Por el radio, ¿verdad? Y los únicos datos que tenemos son el área total y la altura. Entonces, ¿cuál es la fórmula para el área total de un cilindro? Es 2pi por R más H. Esta fórmula también la pueden conocer como 2pi por R a la 2 más H por R, pero esta es una forma más simplificada, que es ahorita nos va a servir más fácil para trabajar en este ejercicio. Entonces, ¿qué datos conocemos de esta fórmula? El área total y la altura. Por lo tanto, podemos ya despejar estas R de acá, ¿verdad? Dice que tenemos que si sustituimos nos da 192 pi es igual a 2pi por R más 10. Podemos pasar este 2pi que está aquí multiplicando a dividir para simplificar un poco más y nos queda que 96 es igual a R a la 2 más 10R. Este R a la 2 más 10R salió de multiplicar esta R que quedó acá con el paréntesis. Ok, ¿qué podemos hacer aquí ahora?
porque bueno, este 10 no lo podemos pasar a dividir porque aquí hay una suma. Entonces no podemos separar ninguna de las dos R's para que queden juntas. Aquí lo que podemos hacer es transformar esta operación de acá en una función cuadrática, porque tenemos una variable elevada a la 2, la misma variable elevada a la 1 y un número sin la variable, que esa es la estructura que siempre se necesita para una función cuadrática. Entonces, si nos vamos a la calculadora, y colocamos esto, que en el caso de la A sería un 1, en el caso de la B sería un 10, y en el caso de la C sería un menos 96, nos da como resultado que R puede ser 6 o R puede ser menos 16. ¿Esto qué significa? Que el radio tiene dos posibles soluciones. Entonces, ¿cuál opción de estas vamos a tomar? Bueno, hay que tener en cuenta siempre que ni siquiera un lado, ni el diámetro, ni el radio, ni el área, ni nada, cuando estamos hablando de sólidos, puede ser negativo. Eso no existe. Entonces, con esto podemos descartar que el radio no puede ser menos 16. La opción correcta en este caso sería 6. Entonces, el radio para este cilindro sería 6 centímetros. Eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias.